A continuación, peronismo sin gradualismo. Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el verdadero Perón. Por otro 17 grises, queremos un peronismo sin gradualismo. Por la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Siempre considero que ese es uno de los cortinas más copadas que puede haber en un programa político. Los programas políticos a veces aburrimos un poco, así que... Y hoy vamos a ir a fondo con conceptos, así que a lo mejor aburramos un poco más. Pero el tema es que hay que tratar de enfocar y analizar lo que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner. A Cristina Fernández de Kirchner le ratifican en casación ayer una condena bochornosa que sobre todo asusta o pone los pelos de punta a los liberales, al progresismo, que en general considera que hay que tener confianza en las instituciones de la democracia, que por supuesto todos la tenemos, eso no cabe ninguna duda, todos necesitamos vivir en democracia, pero objetivamente hay que enfocar el tema en el lawfare, que es una técnica de la guerra híbrida. Entonces, hemos hablado tantas veces de la cuestión del lawfare y la cuestión de la guerra híbrida, un poco menos, porque en la época de las persecuciones a Lula y a Cristina Fernández de Kirchner, en la etapa macrista, el concepto del lawfare cundió y se expandió. Yo en ese momento era secretario de Derechos Humanos del Parlasur, y trabajamos mucho, recuerdo, en audiencias públicas. Estaban los medios de comunicación. Cristina había inclusive mencionado el tema, y el Papa Francisco había tenido definiciones muy conceptuales en torno del lawfare. Pero el lawfare es una de las técnicas de la guerra híbrida. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es qué es la guerra híbrida. Y además, ¿por qué a Cristina? Porque hoy el título del programa va a ser Guerra híbrida, lawfare contra el peronismo. Y eso define un objetivo. El objetivo es el peronismo. Pero porque la guerra híbrida es contra la Argentina. Hay una, por lo menos llegar a la definición de que la guerra híbrida es la combinación de métodos convencionales y no convencionales, de la guerra cinética, de la guerra tradicional, la guerra de ejércitos, con otras técnicas que en los últimos años, con el desarrollo tecnológico, se han puesto en marcha para someter, para sojuzgar, para intervenir en el territorio. Inclusive desde la intervención en procesos electorales de países extraños. No sé si te acuerdas del caso venezolano, en la intervención en procesos judiciales de otros países, en la intervención en los medios de comunicación, en la intervención a partir de métodos tecnológicos como ataques cibernéticos. La política satelital es parte fundamental de la guerra híbrida y por supuesto tiene como objetivo reblandecer las defensas, las cuestiones del poder vinculado a otras naciones. Entonces diríamos que las guerras híbridas se dan combinando técnicas y por supuesto están muy vinculadas a las guerras proxies, pero no necesariamente. La guerra proxy, hoy se habla de la guerra proxy. Por ejemplo, el caso de la guerra entre el eje de la resistencia e Israel, que se supone está Irán. Entonces, al final terminó habiendo intercambio de misiles entre Irán e Israel, pero hay ejércitos regulares e irregulares de proximidad. Eso se llama guerra proxy, para decir así muy rápidamente la cuestión. Pero dentro de esas guerras proxy también hay intervenciones, técnicas, tácticas híbridas. Por ejemplo, guerra interreligiosa, conflictos
turismo, como por ejemplo ha habido en alguna disputa entre países, entre Bielorrusia y Polonia en algún momento, conflictos, claramente el conflicto en Marruecos, entre Marruecos y España y Argelia, y hay del lado de Argelia y Marruecos un conflicto eterno por el Sahara español o occidental, que hoy impulsa hemos tenido acá alguna vez intervención o participación del Frente Polisario que impulsa la República Democrática de Saharaui. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero objetivamente hay tácticas de guerra híbrida que se impulsan contra otros países. Bueno, estamos además analizando la relación entre países y potencias colonialistas y países periféricos colonizados. El neocolonialismo, que en general, cuando uno busca estas definiciones en los manuales norteamericanos, chinos, en las cosas que se leen, no se analiza esta cuestión, la perspectiva de los países colonizados o neocolonizados, países neocoloniales. El caso de Argentina es una relación asimétrica entre fuerzas estatales y empresas, sectores financieros y medios de comunicación que intervienen en forma directa en el territorio. Algunas cuestiones, no solamente en la Argentina, sino con otros países de la región, que hablan de que geopolítica, relaciones internacionales y guerra híbrida están íntimamente ligadas. El proyecto Pontes, y acá vamos a ir a Cristina y a Lula. El proyecto Pontes es una de las puntas del ovillo en que podemos ir deshilvanando el proceso de intervención en territorio nacional y en Sudamérica. Para eso había que desarticular la UNASUR, que tenía una lectura de que existían las guerras híbridas, por ende definió que la estrategia de defensa de la región tiene que ser algo más que militar, y estaban otras cuestiones más profundas, estaban empezando a balbucearse cuestiones como estas, una defensa integral de las democracias en la región. Pero digamos, el proyecto Ponte fue un proyecto impulsado por la embajada norteamericana en Brasil, y allí se encontraron por primera vez el juez Moro con el juez Bonadío. El juez Bonadío que le sorteaban y le caían todas las causas de Cristina, fundamentalmente, y entonces allí se hicieron amigotes en el campus. Y como chicos, no me imagino jóvenes universitarios tomando cerveza, pero sí me los imagino dos jóvenes jueces que estaban, o no, ya no tan jóvenes, pero que estaban estudiando cómo, a partir de los estudios que les proveían los norteamericanos, cómo intervenir en los nuevos códigos de procedimiento, en los códigos penales y otras modificaciones a las estructuras jurídicas de los países. Por ejemplo, introducción del testigo protegido y la introducción del arrepentido en los procesos judiciales fue fundamental para las causas que se armaron en Argentina, en Brasil y demás. Por supuesto que si combinamos esas técnicas con la técnica de la posverdad, que nos trae un montón de técnicas, las posverdades, que además se ha teorizado y la han defendido. Por ejemplo, Macri defiende que no existe una verdad, que existe una posverdad, sostenido en algunos principios, naturalmente, de las ciencias sociales, que establecen que toda cuestión humana es, por ende, subjetiva, y hay subjetividad en la construcción del objeto del conocimiento. Pero, bueno, digamos que la posverdad existe y es la mentira, dicho de otra manera, y la mentira constituye la base jurídica la base procedimental de los procesos jurídicos de las causas que sirven para reblandecer a los poderes nacionales y atacar fundamentalmente a los liderazgos. Entonces Cristina no es Cristina. Cristina es uno de los liderazgos importantes del peronismo, el más importante cuando fue presidenta, naturalmente. Para muchos compañeros es la conductora y la jefa. Y eso define que Cristina es una actriz central de la nación argentina. Y entonces a la nación argentina, que es objeto y sujeto, digamos, objeto, mejor dicho, de
colonización, porque hoy la Argentina tiene los recursos naturales que necesitan las potencias principales, fundamentalmente Estados Unidos, porque el imperialismo, acá se habla de los imperialismos, nosotros sostenemos la tercera posición como lo que no solamente nos dejó Bramuglia, sino el general Perón como conceptos luego en la posguerra para sostener una nación independiente, soberana. Objetivamente tenemos que decir que la posición dominante en Sudamérica es la de Estados Unidos, que ha definido en 1823 la doctrina Monroe, que definió América para los americanos, que era en realidad un doble movimiento, América para Estados Unidos de Norteamérica, que se estaba constituyendo como una nación federativa, pero fundamentalmente también para defenderse de esas posiciones de ultramar que querían tener los británicos y que, como habían nacido una nueva nación que iba a ser posteriormente imperialista, tenían los mismos deseos sobre nuestro territorio, que entre comillas se había emancipado verdaderamente, pero que iba perdiendo la condición de hispanidad y iba dividiéndose en distintas naciones. Así que digamos que desde hace mucho tiempo hay técnicas que hoy se definen en los manuales militares que tienen que ver con esto, con las formas de penetración mediante la diplomacia del dinero, en su momento la diplomacia del garrote. Hoy los golpes de Estado, el golpe de Estado del 55, el golpe de Estado de 1930, fueron formas de intervención de las potencias colonialistas y aliados con sectores oligárquicos. Perón definió siempre oligarquía e imperialismo. Acá de eso no hay que bajarse. Y ahora, en estos nuevos años, con la irrupción de la multipolaridad, vienen apareciendo conceptualidades nuevas, hay rupturas y paradigmas del conocimiento, en este caso lo cinético, pero también de otras técnicas, no de la guerra, sino del dominio, porque estamos en una etapa ya de donde se habla de hegemonía y no de dominio duro militar. Entonces, la Argentina tiene que ser colonizada todavía, porque además de ser más colonizada de lo que es, hay que dividirla. Ese es el objetivo del imperialismo, dividir la unidad territorial y quedarse con distintas regiones con las que comerciar litio, petróleo, gas, alimentos como la zona núcleo, etcétera. Entonces, el último proyecto argentino que hubo en marcha, además del intento de Alberto, que por nuestra propia contradicción y por ser rehenes de la guerra asimétrica que tiene el capítulo de la guerra híbrida, y ser rehenes porque en el medio del lawfare y con la presión judicial sobre los actores y actrices argentinos, nos impusieron un conflicto del que no pudimos salir hasta ahora. Así que hoy vamos a hacer una irreverencia. Vamos a tener al compañero gobernador de La Rioja, el compañero Quintela, que va a venir a hablarnos sobre el caso Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto se ha expedido públicamente y lo ha hecho de la mejor manera, bancando la posición de defensa que hace todo el peronismo, más allá de las contradicciones respecto de Cristina, porque entendemos que el lawfare, que es una de las técnicas de la guerra híbrida contra la Argentina, está teniendo un dispositivo, un objetivo, una política hacia Cristina Fernández de Kirchner. Lo acaban de consumar, la doble conformidad, en este caso la ratificación de la causa de vialidad por estas porquerías de personas, estos cipayos al servicio de la guerra híbrida y del sometimiento de la nación argentina. Y para hacerlo tienen que, en el marco de la técnica del lawfare, que es la guerra judicial, que tiene tres componentes la guerra judicial, esto lo dicen los manuales: medios de comunicación, dirigentes políticos y sectores judiciales. Estas tres patas son las patas del lawfare, se llama guerra judicial. No puede haber guerra judicial si no hay reblandecimiento de las condiciones subjetivas, digamos, de la reblandecimiento. Ablandar el territorio es generar a través de los medios de comunicación una campaña de colonización mental, de una psicosis y, bueno, propaganda, por supuesto, pura y dura contra los actores, las actrices, de donde hay que focalizar. Entonces, aquí han focalizado a lo largo de años sobre Cristina, porque Cristina es
una de las figuras principales del peronismo, y cuando era presidenta llevaba adelante el proyecto que había iniciado Néstor Kirchner y que años atrás había iniciado Perón y Evita. Así que estamos ante un capítulo muy importante de analizar, de construir los conceptos para poder defendernos, defender la Argentina y defender a Cristina. Por ejemplo, si el peronismo se divide, cae en mejores condiciones los actores nacionales dispersos para la política de la fragmentación que impulsa la guerra híbrida. El enemigo oligárquico imperialista, hay que hacerse cargo del enemigo. No se puede tener entidad de dirigente político, de dirigente estadista, en el caso de quienes quieran conducir la nación, si no se hacen cargo de que existe un enemigo que quiere dividir la Argentina y que quiere fragmentarla. Y para fragmentar primero la dirigencia política tenían que generar condiciones para la fragmentación social. Digamos que hay una dialéctica: malos gobiernos, fragmentación social, crisis social. Vamos a hablar al final del programa, o la segunda parte del programa, sobre la política alimentaria, la soberanía alimentaria, la producción de alimentos y los comedores, que son pero no solamente comedores, sino las huertas comunitarias, la estrategia de supervivencia que tienen los más humildes, la economía popular en la crisis que estamos viviendo. Entonces digo, mi querido Nahuel Silva, que está acá conmigo, hace un rato estábamos con Nahuel y con Cristina, ahí en un lindo plano. En el primer plano. Digo, mi querido compañero Nahuel, que el lawfare es, vuelvo a decir, entonces, sintetizando, una de las técnicas de la guerra judicial, ¿no? El lawfare es una de las técnicas de la guerra híbrida. Y la guerra híbrida es contra la nación argentina. Hay quienes quieren dividir la Argentina, quieren quedarse con su territorio, y utilizarán técnicas convencionales y no convencionales. La desmilitarización de la nación, la destrucción de la capacidad de defensa de la Argentina, la firma del Tratado de Madrid 1 y 2, la desmalvinización, nos han traído que no tenemos defensa del territorio, y tenemos una buena parte militarizada, no solamente en el Atlántico Sur, también la mancha hidrovía, el río Paraná, Río de la Plata, técnicos norteamericanos que quieren dragar. Bueno, ahora le van a dar el dragado a empresas multinacionales. Seguimos con la idea de que el comercio exterior está copado por empresas multinacionales. Para eso son las técnicas del dominio que en este capítulo de la historia argentina se denominan guerras híbridas. ¿Vos te acordás cuando nosotros impulsábamos con el ingeniero Horacio Tetamanti el tema del régimen de promoción de marina mercante, industria naval, que tenía que ver con la resolución 1108, la restricción de transbordo de carga a Montevideo y el canal Magdalena? Y los medios concentrados de la Argentina, Diario de la Nación fundamentalmente, se dedicaba, más que a mí, a Tetamanti, pero tengo los galones, estoy buscándolo para hacer un cuadro, de que también se dedicó varias veces a nosotros, pero Horacio Tetamanti durante días y días, y bueno, después terminó en causas judiciales, por supuesto problemas con cuestiones económicas que no solamente nunca fueron demostradas, sino que fueron inventos que se le practicaron a él, a Cristina, debido a todos los que impulsaron políticas de planificación estatal y estratégica de la economía para recuperar el grado de soberanía. Ahora, termino con esto, Nahuel, y te agradezco. La soberanía es un holismo. La soberanía es un sistema. Así como hay técnicas combinadas de guerra híbrida contra la nación, contra sus actores, que, vuelvo a decir, tienen que ver con la denaturalización de la democracia, la pérdida de credibilidad de los dirigentes, políticas de inteligencia, distintas formas y métodos para intervenir en el territorio, terrorismo, acciones militares, como indirectas, como inclusive lo que hacen con los monos, el narcotráfico, todas esas cosas dirigidas pueden ser parte de política de desestabilización de la democracia, de las condiciones de vida y del estado de ánimo de las masas. Ahora, una vez que perdiste el gobierno, van por tu cabeza. Van por los dirigentes,
por eso que en algún momento se discutió sobre si el que tenga miedo que se baje del ministerio, porque hay que firmar cosas. Para llevar adelante un proceso popular de inclusión que vaya hacia la justicia social, hay que firmar cosas y hay que hacerse cargo entonces cuando lleguemos al gobierno. Pero para eso hay que construir mayoría nacional. Y construir mayoría nacional implica no andar persiguiendo ni encontrando traidores, sino convenciendo, persuadiendo y buscando las formas de construir esa mayoría nacional que tiene que tener un correlato electoral. Es difícil, pero hay que entender la técnica de la guerra híbrida que se cierne sobre nosotros y el lawfare. Y aquí, entonces, te quiero después, te voy a mostrar, o vamos a hablar sobre el proyecto de ley contra el lawfare que hicimos en el Parlasur, el único en el mundo que busca tener un instrumento, salió en el Parlasur, lo impulsamos nosotros, el único que en el mundo que buscó tener un instrumento jurídico para enfrentar estas técnicas que hoy están globalizadas. Sí, yo creo que ahí, Gastón, lo que decís que es muy importante en términos de hablar con las categorías correctas, identificar el enemigo imperialista, neocolonialista, es importante para identificar los nuevos ataques sobre la soberanía de los pueblos y de las naciones, y en este caso sobre la Argentina, pero sobre el continente. Veíamos ahí la imagen de los líderes latinoamericanos, a Evo, Lula, Correa, Lugo, que bueno, pusieron en marcha procesos de recuperación y recomposición de las condiciones de vida de los pueblos, y redistribuyeron la renta extraordinaria de los sectores concentrados de la economía. Y hablando de las categorías correctas, detectando el enemigo, porque la guerra híbrida justamente es una estrategia que se utiliza, que utilizan los centros imperialistas, pero que principalmente Estados Unidos, pero que tiene como objetivo invisibilizar el ataque, es decir, así es, no mostrar el enemigo. No mostrar el enemigo. Entonces nuestra tarea es visibilizar el enemigo, porque estos ataques que desestabilizan la democracia, que buscan sobre todo fragmentar el territorio, desunir a los pueblos, hay una relación directa, como bien decías, entre la estrategia de la guerra híbrida sobre los países y la afectación de la soberanía nacional y de la soberanía popular. Enmarcar este fallo, esta condena de Cristina en estos términos es identificar quién es el enemigo, y entonces, identificando el enemigo, vamos a identificar la contradicción principal, y entonces vamos a identificar que el problema es la unidad del peronismo, que el problema es atacar y esmerilar a los dirigentes populares que componen esa unidad del peronismo como una condición para la unidad del movimiento nacional, que es en definitiva lo que nos va a permitir quebrar las cadenas de la dependencia. Por lo tanto, enmarcar este fallo, decíamos, este es un capítulo, la guerra judicial, decías vos, es un capítulo, una de las técnicas de la guerra híbrida. Fíjate que parte de los jueces que fallaron en casación son los mismos que fueron al lado escondido a tener ahí un encuentro con John Lewis y definir en parte este tipo de acciones que justamente buscan estos objetivos: fragmentar, dividir, afectar la soberanía nacional y sostener la dependencia de la Argentina. Un territorio fragmentado, un pueblo desunido termina garantizando la expoliación de los recursos naturales, termina generando y sosteniendo las políticas de dependencia que hoy estamos viviendo con el gobierno de Milei, ¿no? Así es, la deuda externa ha sido una de las técnicas en los últimos años para la Argentina, no solamente para la Argentina, pero la Argentina es el país principalmente deudor que sostiene la estructura del Fondo Monetario Internacional, pero también ha sostenido el bienestar del globalismo, de los países que se han
financiado con el impulso del sector globalismo a sus economías, de los sectores financieros. Así que estamos por tener una entrevista con Ricardo Quintela, al que le vamos a preguntar naturalmente sobre las cuestiones judiciales, específicamente de la nación, pero vamos a hablar de política, del peronismo, porque bueno, el peronismo es la fuerza constructora de la nación. Nosotros en este programa siempre hemos dicho que hay sectores nacionales que construyen la nación, sectores antinacionales que trabajan para la fragmentación. En este caso directa o indirectamente, porque son parte de la guerra híbrida, que, digamos, para ser más precisos, en el concepto de guerra híbrida hay múltiples conducciones que se conducen a sí mismas a partir de una principal, digamos, que confluyen intereses locales, intereses nacionales, transnacionales, una diplomacia de las empresas que cada vez es más fuerte en el mundo, que intervienen los laboratorios, los monopolios que intervienen en nuestras economías, que son monopólicas para la producción de determinadas cosas, y bueno, por supuesto los estados, que son los que históricamente ejercen la geopolítica, la política de expansión de los negocios de sus internos de sus fronteras, y por supuesto de los espacios vitales. Aquí hemos definido, contado en otros programas, en el programa último sobre las teorías de los espacios vitales, de las doctrinas imperialistas de la etapa de desarrollo de la geopolítica, en la Alemania nazi, la Inglaterra expansionista del siglo XVII y posteriores, por supuesto, y por supuesto la doctrina que empuja a Estados Unidos a expandirse por el mundo. Así que, bueno, los imperios tienen una política de extensión territorial. En el caso de la diplomacia del garrote y la diplomacia del dinero, posteriores a la doctrina Monroe en Sudamérica, la ocupación territorial tiene que ver fundamentalmente con un clima de negocios y de expoliación para quedarse con los recursos. Milei es el presidente, hoy en el capítulo actual, Milei es el presidente de una entidad que él mismo reivindica, que es el sionismo, el segundo presidente del mundo. El primero es Netanyahu, el segundo que se define por lo menos de una secta sionista es Milei. Y Cristina, si bien se dice que toda guerra tiene condiciones propias de la guerra, de un capítulo, de un momento determinado, Cristina tiene una condena en este momento que nació en otras batallas, siempre por supuesto en términos de liberación o dependencia, de sometimiento a la nación, pero en la etapa de su gobierno, que empezaron con el caso Skanska, con los casos similares como Odebrecht en Brasil, y se fue expandiendo el caso de Odebrecht, que hoy todavía está Ollanta sí. Teniendo el proceso judicial en Perú. Bueno, el caso de Odebrecht, Skanska en la Argentina, y posteriormente otras causas que fueron volteando ministros durante el gobierno de Cristina, y posteriormente hay que acordarse de Amadou Boudou y otros compañeros que han sufrido injustamente la persecución en la cárcel. Bueno, son compañeros que han sufrido su condición de víctimas de esta persecución en gran escala a los proyectos emancipatorios en Sudamérica. Entonces, digamos que no es Cristina, es el peronismo. Y el peronismo construye la nación, como decía hace un rato. El peronismo sus versiones, con la versión kirchnerista, las versiones históricas, ortodoxas, tradicionales. Pero digamos que son las fuerzas nacionales que construyen la nación frente a las fuerzas liberales, oligárquicas, que la destruyen, librecambistas. Y por supuesto hay sectores del peronismo que tambalean por su falta de convicción, porque hay oportunismo en el peronismo. También los hay en todos los campos. Pero eso no es lo que define
el quehacer hoy. Lo que define el quehacer hoy es la construcción de la necesaria unidad, no de la dispersión ni de andar persiguiendo traidores, sino de la unidad. Entonces aquí tenemos, para seguir con esta política de defender al peronismo, identificar en la justa medida la situación que estamos viviendo, a el compañero y amigo gobernador de La Rioja, compañero Ricardo Quintela, que nos honra con su presencia. Y bueno, además hace poco ha lanzado una corriente interna del peronismo, yo participo ahí, se llama Federales, un grito de corazón. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? No se escucha. Me parece que él no tiene retorno. No está escuchando. No está escuchando. Así que, bueno. A ver ahí. A ver si se escucha ahora. Ricardo, no escucha. Pero bueno, lo vamos a ir resolviendo. Había quedado el ingreso de Ricardo. Había quedado espectacular. Espectacular porque veníamos... Ahí creo que nos está escuchando. Ahí nos está escuchando, no escucha. Cuando lo tengamos, avanzamos. Mientras tanto, diría que hay que leer algunos autores que Trajiste unos libros, veo acá. Sí, a mí me gusta traer uno que es peronista, que justamente no es kirchnerista, pero que tiene en los últimos tiempos una mejor mirada sobre el kirchnerismo, Marcelo Gullo, pero en general él ha hecho aportes sobre un concepto que es el de la insubordinación fundante. Traje el libro de la insubordinación fundante, tuve que comprarlo por internet porque no está en muchas librerías, por lo menos que yo busqué en La Plata. Y ahora sí. Habla del poder de las naciones, que son las industrias. Bueno, lo vamos a hablar en otro momento, más tarde. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, amigo y bueno, dirigente también de Federales, un grito de corazón, que está lanzando próximamente. Te agradecemos que estés con nosotros en este programa a un día de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escuchamos bien, se ha perdido la imagen, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo anda, Ricardo? Muy bien, muy bien. Te agradecemos ¿Vos? que estés. Sí, muy bien, muy bien. Estamos acá haciendo el análisis de lo que ha pasado ayer con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la ratificación, en realidad la condena por casación, y bueno, también analizando que esto ha sucedido históricamente contra el peronismo, no solamente en el golpe de Estado del 55, sino que en los últimos años, con las técnicas judiciales del lawfare, esto de la guerra judicial, se ha profundizado esta técnica. Así que, ¿qué tenés para contarnos, Ricardo? No, lo que dije en el tuit mío, digamos que fue una causa prácticamente inventada, con un relato que lo vienen sosteniendo hace tiempo, sin fundamento, sin solidez, inclusive en el relato, con un persaltum que prácticamente se dio pasando, digamos, por un jefe de gabinete, digamos, que es el responsable administrativo, con un ministro de Obras Públicas que era responsable también un poco de mayor responsabilidad directa sobre el hecho, pasaron esos dos casos directamente a la presidenta con el afán de involucrar directamente a ella en una asociación ilícita o en un fraude del Estado. Entonces, no es que el jefe de gabinete y el ministro tengan responsabilidades, porque lo que hay que entender, que en el caso particular me pongo de mal ejemplo yo. Si yo tengo que saber lo que hace hasta el último empleado de la administración pública de mi provincia, ¿cómo puedo saber yo que un director de administración o director de compra de una determinada repartición va y compra y pide una lapicera a cambio de esa venta que realiza o de esa compra que realiza? Pero a veces no lo puedo saber o no soy responsable de eso en caso que eso se descubra. El responsable directo es la persona que ejecuta, digamos, esa acción, y a quien te lo tiene que juzgar, porque un Estado que tiene más de 5.000 funcionarios en la República Argentina, mucho más,
en toda la nación argentina. ¿Cómo puede saber lo que está haciendo cada uno de sus funcionarios? Dicta la política, conduce al Estado Nacional, pero no se inmiscuye en los temas puntuales que hay responsabilidades concretas de cada uno de ellos. Entonces, digamos, esto es una causa inventada, una causa que se la busca adornar con distintos actores, con un sistema mediático que le da sustentabilidad o que le da continuidad, digamos, a este relato, y que lo mantuvieron durante años para llegar a la conclusión esta, que es anular una dirigente importantísima del peronismo, que fue 2 veces presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, en muchas oportunidades que esté representando a su provincia en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, lo que le da una experiencia y un valor agregado que muy poco lo tiene en la República Argentina. Por lo tanto, digamos, todo esto por un lado. Por otro lado, nosotros nos solidarizamos con la compañera, que hoy tiene una responsabilidad muy concreta, otorgada por el fallo de la jueza Servina de Cubría, que nos hubiera gustado que sea a través de los votos de los afiliados, pero bueno, no pudo ser. Pero sí, yo considero, digamos, de que tenemos que fortalecerla a ella para que lleve adelante una buena gestión en el PJ, y nosotros fortalecernos por el espacio que está en vía de constituirlo el espacio político, para captar a todas las compañeras y los compañeros que no se sienten escuchados, tal vez porque no puedan o porque no llegan a las autoridades partidarias, y que nosotros queremos plantear nuestro propio método de trabajo, que es un método de cercanía, de presencial, un método, digamos, gestual, unos procedimientos que difieren un poco del procedimiento que venimos ahora, manteniéndonos a distancia, y por este sistema que tenemos ahora con vos, que es una comunicación a través de un Zoom, y nos interesa por sobre todas las cosas el contacto personal con los compañeros, y transmitirle a través de distintos esquemas, para transmitir a los compañeros nuestro pensamiento de lo que sucede en el país, del diagnóstico de la situación de la República Argentina, de las 23 provincias argentinas, y cuáles son las posibles soluciones a partir de la elaboración de un programa, que la gente sienta que hay un proyecto de país sustentado por un programa de gobierno que lo está tocando a todos y a cada uno de los argentinos. Yo siento que esto es una de las notas más importantes que se puede hacer desde un programa peronista, tener al gobernador de La Rioja, que quiso ser presidente del Partido Justicialista y que, bueno, la justicia no lo dejó participar, y que está en este momento ejerciendo una defensa sobre una de las dirigentes más importantes en la historia del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, porque encuentra en este fallo judicial una intromisión en asuntos internos de nuestro país, y fundamentalmente una injusticia por parte de la, entre comillas, justicia, del aparato judicial, que no defiende a los humildes y menos al peronismo, eso está claro. El peronismo ha sido siempre víctima de las persecuciones. ¿Es ligable esto a otras persecuciones que en la historia del peronismo ha habido? Sí, pero por supuesto que sí, no tan solo persecuciones, sino que hubo muertes, desaparecidos, torturados, encarcelados, proscripto el peronismo durante 18 años. Es decir, el peronismo la sufrió todo y sigue sufriéndola, estigmatizando a toda la dirigencia peronista, y lo que nosotros consideramos que hay que proteger a nuestros dirigentes, sean del sector que sean, porque es importante saber, digamos, que entre todos juntos vamos a construir el proyecto de país que necesitan los argentinos, aunque vamos por carriles distintos, pero sabemos que el objetivo es recuperar el poder para poder ayudar a transformar la vida de nuestros ciudadanos, mejorando su calidad de vida, aquellos que tienen una vida más o menos ordenada, y incorporándolo al sistema, los sectores que están fuera del sistema, los que están marginados, los que están al margen del sistema, que es muy importante, digamos, empezar a planificar y a tener un programa íntegro, donde hablemos claramente lo que no habla este presidente, que es de cómo defender la industria nacional, el trabajo nacional, cuáles son las políticas educativas, cuáles son las políticas sanitarias, cuáles son las políticas de seguridad, cuáles son las políticas agropecuarias, mineras, cuáles son las políticas hidrocarburíferas, qué significa desarrollar la Patagonia, qué significa desarrollar los Andes argentinos,
con la política minera, qué significa aprovechar la riqueza hídrica que tenemos nosotros, la riqueza maderera, la riqueza turística, gastronómica, es decir, cómo potenciamos la verdadera actividad económica sin descuidar tal vez la cuestión financiera, pero este jueguito que hacen de la cuestión financiera, que es lo que se denomina, algunos denominan bicicleta financiera, otros la timba financiera, que se benefician a la gente que nunca trabajó y que se dedica a hacer estas alquimias financieras para llevarse el esfuerzo de los argentinos e inclusive sacarlo del país. Esto es lo que tenemos que debatir y discutir, ¿no? Eso es muy importante, Ricardo. Ahora voy a dejar a Nahuel, que desde hoy está respirando hondo para decirte algo, pero no me quiero olvidar de preguntarte, porque si no se nos va a escapar, el tema judicial. En la reforma constitucional de La Rioja, los jueces ya no son emperadores, ¿verdad? Sí, acá duran 10 años y pueden renovar los jueces inferiores, no así los jueces del Superior Tribunal. Pueden renovar por 10 años más, si es que obviamente hay una comisión especial que va a evaluar su gestión durante esos 10 años, va a evaluar la gestión y a partir de la evaluación de esa gestión tienen que rendir un examen actualizado, si se actualizaron, digamos, con las nuevas realidades de la República Argentina y de la provincia de La Rioja particularmente, y luego podrán acceder a 10 años más. Pero lo más importante es lo que está haciendo México ahora, que si hubiera tenido esa posibilidad antes de la reforma de la Constitución, hubiera tal vez intentado hacer también en mi provincia que lo elija la gente. Que lo elija la gente a los jueces y a los fiscales. Que no está mal eso. Para mí siempre estuvo bien, obviamente, pero era demasiado, me iba a parecer demasiado demagogo, iban a plantear muchos detractores nuestros, porque si pretendíamos nosotros también que los jueces y los fiscales fueran electos por la voluntad popular, que es lo que yo creo que debe ser, que los jueces tienen que estar comprometidos por aquellos a los que representan, que la mayoría del pueblo de su provincia o del país, y los intereses esos son los que tienen que defender. Hoy defienden los intereses de una clase elitista que concentra la mayor cantidad de riqueza producto del esfuerzo de todos los argentinos. Y eso lo tenemos que entender. Y acá en La Rioja lo que también se va a permitir es la evaluación y el análisis de las sentencias de los jueces cuando está el interés público de por medio. Porque queremos ver si se ajustan a derecho o se ajustan en función de determinados intereses que todos los conocemos. Nahuel. Ricardo, ¿cómo te va? Nahuel te habla, un gusto siempre hablar con vos y bueno, en este momento tu testimonio es muy importante para la unidad del peronismo, pero la unidad en la diversidad. Y bueno, Gastón mencionaba lo de la reforma de la Constitución vinculada a la reforma judicial que está en la reforma constitucional de la provincia de La Rioja. Si vos creés que tiene mucho del espíritu de la Constitución del 49, si es que la Argentina necesita un nuevo marco jurídico, una Constitución del 49 como un elemento central para poder transformar a la Argentina en línea con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y de acá para adelante, si le tenés que hablar al peronista, al compañero, a la compañera que en el marco de la construcción de esta corriente federal es un grito de corazón, desde una concepción movimentista, va a agrupar y se va constituyendo como también, ¿no? como un agrupamiento importante, una lógica federal de un sector importante del peronismo de cara a los desafíos que tenemos, que es, como vos siempre decís, tenemos que recuperar el poder, tenemos que construir fuerza política para recuperar el poder, porque con Milei no hay destino de nación. Constitución del 49, me encantó la pregunta. Sí. La Constitución del 49 está basada básicamente en la transferencia de derechos a los sectores populares de la República Argentina. Me parecía muy bien. Obviamente no está basado en eso.
No tenemos como fundamento el tema, aunque se asemejan. Tenemos como fundamento nuestra propia decisión política, que fue de garantizar servicios esenciales para nuestra comunidad, garantizar la periodicidad de los jueces también, que el Superior Tribunal a nosotros cada 2 años tenemos que rendir cuenta. El Poder Judicial prácticamente un Estado monárquico que está de por vida, son vitalicios los cargos. Salvo en honrosas excepciones, nunca se ha sacado ningún juez allá con el famoso Consejo de la Magistratura, que inclusive un juez invalidó una ley que estuvo vigente por 16 años para poder ser el jefe del Consejo de la Magistratura. Hacen cualquier cosa. Un invento de la Constitución del 94. Indefenso. Claro, y la verdad que estamos indefensos, digamos, el conjunto del pueblo argentino, o aquellos que tenemos la razón, esa razón hay que esperar 10, 15 años, 20 años para que te la otorgue el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia no tiene tiempos, la justicia no tiene tiempos, y nosotros sí tenemos tiempo, cada 2 años tenemos que rendir cuenta a nuestro pueblo, tenemos que poner la cara. A ellos no lo elige nadie, a nosotros no lo elige el pueblo, y sin embargo el poder lo tiene ellos. No es cierto, esa es la división de poderes. Hay un poder que es supremo por sobre el resto de los poderes, que es el Poder Judicial, y luego sigue el Poder Ejecutivo, que hace lo que realmente quiere, inclusive trata mal a quienes son electos por la voluntad popular, le dice rata, le dice sinvergüenza, le dice coimero, le dice y los persigue, persigue a los otros poderes. Persigue. Le dice cualquier cosa, y sin embargo no tomamos conciencia que somos 23 gobernadores que no respondemos al presidente de la Nación, que teóricamente no respondemos porque no pertenecemos a su espacio, y tenemos que trabajar sobre definir una ruta, a un camino, que estén representados, perdón, tengo carraspera, que estén representados y que estén preservados los intereses de nuestros mandantes, que son los integrantes de cada uno de los ciudadanos de cada una de las provincias argentinas. Y nosotros tenemos que garantizar mínimamente que le podamos generar condiciones de bienestar a nuestra gente. Si los 23 gobernadores nos ponemos de acuerdo en ese sentido, que podamos decir este es el camino, porque el presidente no conoce la Argentina, no conoce nuestra realidad y no le importa nuestros ciudadanos, no les interesa cómo viven nuestros ciudadanos, no les interesa ni se sensibilizan cuando pasan por las avenidas, por la Santa Fe, por la Callao, y ven las familias prácticamente durmiendo en la intemperie. Bueno, así hay millones de familias que están en la intemperie. Hay 6 millones nuevos de nuevos pobres en el país, producidos en 10 años, generados en estos 10 meses, del presidente Milei. Por lo tanto, él no le podemos pedir peras al olmo. No le podemos pedir a él que se sensibilice cuando no le interesa ser sensible. Lo único que le interesa es la sensibilidad del bolsillo suyo y de sus amigos. En todo este juego de la timba financiera, de la bicicleta financiera, y este juego financiero que hacen y que le muestran a la sociedad con una sustentabilidad en un poder mediático, obviamente que hacen hasta lo imposible para tratar de justificar algunas ridiculeces y alguna estupidez que plantea el actual presidente de la Nación. Y lo digo con toda la letra para que no, sin ánimo de agraviar, pero para poner claridad, digamos, conceptual en mi pensamiento, de lo que yo pienso y lo expreso públicamente. Dijiste acuerdo de gobernadores. ¿Eso sería potencialmente un pacto federal, un acuerdo de gobernadores en defensa de la nación? Eso, todo este tiempo se ha hablado de eso. ¿Es posible que suceda ante el agotamiento de la expectativa social de que Milei genere algo positivo? Yo creo que esa debe ser la voluntad de 23 personas que tenemos responsabilidades distinta al resto de la sociedad, que tenemos que gobernar nuestra provincia, y la verdad que son nuestra gente la que está sufriendo. Pero te sufre la gente de Córdoba, de Santa Fe, de La Rioja, del Chaco, de Formosa, de Misiones, de la Patagonia, la gente de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Chubut, está sufriendo por los salarios bajos, sufriendo por los precios altos, sufriendo por los servicios que tuvieron un crecimiento exponencial en materia de costo, imposible.
imposible vivir en nuestro país. Una persona que tiene que alquilar, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el gas, que tiene que pagar el agua, que tiene que pagar la escuela de los chicos, que tiene que pagar la prepaga, imposible, no puede vivir, no puede vivir. Entonces, digamos, sepamos, digamos, que esta es la realidad que estamos teniendo. Obviamente hay sectores que pueden aguantar más, no es que puedan vivir mejor, no, pueden aguantar más. Hay muchas clases media y clase media alta que están restringiendo, están mermando su calidad de vida, porque no pueden sostener este ritmo y no sabemos hasta cuándo va a aguantar nuestra sociedad sin reaccionar ante este poder absoluto, totalitario y monárquico que está queriendo implementar el actual presidente de la nación. Autoritario por sobre todas las cosas, ¿no? Con un esquema represivo que en algún momento la sociedad creo que va a superar ese esquema represivo. La sociedad va a superar ese esquema represivo y con un esquema de sostenibilidad mediático que también la sociedad los tiene que identificar, saber quiénes son los que hablan y generan las condiciones favorables para que se apliquen estas políticas. ¿Quiénes son? Muchos de nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que no somos botones. Pero la gente tiene que saber quiénes son, que les conozcan las caras, que les conozcan sus casas, que conozcan su familia, como ellos hacen conocer los nuestros. Y que conozcan cómo se benefician ellos sosteniendo lo que ellos sostienen, que es en perjuicio del 95% de los argentinos y las argentinas. Bueno, te agradecemos, Ricardo, la última reflexión sobre este concepto que hoy está nuevamente en la palestra, que es lawfare, la guerra judicial, que requiere medios de comunicación, sectores políticos y jueces. Hiciste un redondeo, pero el lawfare nosotros decimos que es contra Cristina porque se lo ganó y tiene galones para ver por merecimiento, porque ha sido una dirigente, una presidenta de la nación en nombre del peronismo que llevó adelante políticas de inclusión social, de industrialización, etcétera, pero también es contra el peronismo, porque es el peronismo el que va a convocar a todos los sectores nacionales históricamente para reconstruir la nación. En jueces, dijiste recién algo de los jueces, dijiste algo de los sectores de medios de comunicación. La política tiene que superar la fragmentación y unirse en torno de resolver los problemas. Algo dijiste de los gobernadores, pero en general, ¿qué tenemos que hacer para frenar esta dispersión? Yo creo que esto se lo genera en la calle, se frena en la calle. Una movilización masiva de los ciudadanos y las ciudadanas. Movimiento obrero a la cabeza junto con la dirigencia política. Yo puedo ir a la cabeza, lo que pasa es que La Rioja no tiene poder de fuego, digamos, por decírtelo de alguna manera, porque somos 450.000 habitantes, los cuales la movilización, yo movilizo de acá 10 colectivos, 20 colectivos, son 800 personas. Lo que se ve siempre en Plaza de Mayo, además, ¿no es cierto? Claro. Claro, es un aporte, pero nada más que un pequeño aporte. Correcto. Y a nosotros nos cuesta enormemente, es un costo altísimo, fundamentalmente proteger a nuestros compañeros que van a un terreno desconocido, que no saben, que no conocen, que no saben qué hacer en determinadas circunstancias, y uno tiene que protegerlo, porque si viene una persona golpeada o Dios no lo permita, digamos, con algún tipo de dificultad, es una responsabilidad nuestra. Pero de todas maneras, lo que sí creo que con esto, con sacrificio, con esfuerzo, con sufrimiento, va a haber que hacer, vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que sufrir para poder derrotar, para poder por lo menos escarmentar a este poder omnímodo que quiere someter a todo el pueblo argentino. Por lo menos en el caso nuestro, a nosotros no nos va a someter. Antes de ayer hemos conmemorado un nuevo aniversario del cruel asesinato de Ángel Vicente Peñalosa el Chacho. ¿Quién lo mandó a matar? Mitre. ¿Quién dio la orden? Domingo Faustino Sarmiento. ¿Quién lo hizo? Pablo Irrazalba, uno de los coroneles de Mitre. ¿Que lo traicionó? Entonces, lo traicionó. Le dijo, vamos a hablar y lo mató. Preguntó, ¿quién es el Chacho? ¿Quién es el Porque Chacho? No lo conocía. Porque el Chacho era tan astuto que le temían. El único... Nunca ganó una batalla, pero fue el tipo que más lo siguió la gente, porque la gente lo amaba, lo quería, porque era persuasivo, entregaba todo para su pueblo. Y nunca obligó a su pueblo, persuadió y convenció a su pueblo. Por eso en La Rioja están los dos esquemas,
Uno está por la persuasión y otro está por el temor. Facundo Quiroga era temible, era un tipo que tenía miedo, te exigía que vengas a defender tu federalismo, venía a defender tus propios intereses, y si no querías defenderlo te pasaba a degüello, aportar las vacas que se necesitan para que coman la gente que va a pelear por tus intereses. No quería, te la quitaba la vaca igual, porque era un tipo que se imponía. Pero Facundo era el Chacho era todo lo contrario, un tipo que lo amaba a la gente. Un montonero plebeyo. Nunca mató por matar, exactamente. Fue quien entregó a los prisioneros vivos, sin tocarlos, sabiendo que eran hermanas y hermanos argentinos. Y sin embargo, los coroneles de Mitre, de Domingo Faustino Sarmiento, nos entregaron los cadáveres de los prisioneros que ellos hacían. Esas son las diferencias sustanciales entre lo que eran la civilización de ellos y la barbarie nuestra. Entonces lo que estamos procurando es que esa élite, que seguramente va a estar en contra de estas cosas que yo digo, naturalmente, le van a decir bárbaro, bruto, inútil, etcétera, de todo van a decir. Seguramente ya están actuando los trolls para descalificarme, pero es un pensamiento que lo tenemos que ayornar, modernizar los tiempos que estamos viviendo, y ya no es más con la lanza ni con las montoneras. Es con los fundamentos sólidos que tenemos para defender un federalismo, que es una distribución equitativa de las posibilidades, donde está incluida la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires le quitaron ese pedazo que es el territorio de la capital federal. Y ahí te juzga Comodoro Pi. ¿Qué tiene que ver Comodoro Pi con los fondos nacionales? ¿Qué tiene que ver Comodoro Pi? Pero han creado ese sistema judicial para jugar a lo que ellos quieren. Eso tiene que haber jugado con la justicia federal en Santa Cruz, es donde se produjo teóricamente el hecho. Y lo trajeron a Comodoro Pi. ¿Qué tienen que ver Comodoro Pi? Comodoro Pi están los amigos del poder, si sabemos quiénes son. Es la punta de lanza, Comodoro Pi es la punta de lanza de la política de dominio judicial. Anda a ver el patrimonio, anda a pedir el patrimonio de los jueces. Anda a pedir el que son los que fueron al lago escondido, Ricardo, también. Claro. Que son los que juegan al tenis con Macri. Claro. Al padre claro. Con Macri. Pero digamos, pero anda a pedirlo a un juez, pedirle que te dé el patrimonio. Ahora, ellos te pueden encarcelar a vos, te pueden quitar tu patrimonio, hasta la vida te pueden quitar. Te destruyen la vida. Entonces tenemos que, y nosotros, digamos, estamos indefensos ante ellos. Cuando a vos te elige la gente, a ellos eligen un grupo reducido, y generalmente se elige a través de distintos contubernios. Así es. Por eso yo felicito a la presidenta de México. El 1 de junio se van a elegir jueces, fiscales, magistrados y ministros de la justicia a través del voto de la gente, a través del voto del pueblo de México. México va a elegir su propio poder judicial, que es lo que tenemos que hacer en la República Argentina. Me parece a mí. Muy bien. Ya me van a salir a matar. No, me divierto conducir es exponerse como el Chacho, es poner las ideas, el coraje, la línea, la estrategia, como el Chacho y como Facundo, ¿no? Que, como vos decís, también procuraba los recursos. Como grandes líderes, también lo planteó claramente Lula en su momento. Así es. Cuando estaban por detenerlo. Bueno, Lula. A mí, pero lo que no van a poder detener son las ideas. Así es, Lula asumió el enemigo, asumió las condiciones de la disputa que tenía, fue preso y hoy es presidente porque la historia lo puso en ese lugar. Y estuvo dispuesto a construir mayoría también, ¿no? Así es, claro. Sí. Así es. Bueno. Y yo no estoy en contra de los ricos, no estoy en contra de los empresarios, de los industriales, no, para nada. del sector agropecuario, para nada. Yo estoy a favor de de la construcción de una burguesía argentina, claro, que quiera la Argentina, que gane plata en la Argentina, que reinvierta en la Argentina, que genere puestos de trabajo, que genere riqueza en la Argentina. Yo estoy a favor de ello. Lo que estoy en contra de aquellos que utilizan la usura para quitarle el esfuerzo, lo producido por el esfuerzo de los argentinos, esa bicicletita financiera que hacen los amigos del poder ahora, Caputo, Sturzenegger, toda esa caterva. Esa caterva, pero bueno, no quiero ser demasiado ofensivo. No, lo dije yo. Realmente, la verdad que me da pena, hermano, de quién está mi querida República Argentina. Bueno, nosotros hemos cometido errores.
hemos cometido errores y muchos, y tenemos que reconocerlo y tenemos que corregirlo. Pero la actitud de estos tipos que vienen a saquear el país, aquellos famosos ladrones de guante blanco, porque no dejaban huellas teóricamente, aquellos tipos que arman las consultoras, los estudios jurídicos y contables, que son los que renegocian la deuda y que se llevan el 3 o el 5% del monto total de la deuda, 1.000 millones, 500 millones de dólares, etcétera, etcétera. Aquellos que los fondos buitres que Cristina le ofrecía 1.000 millones de dólares pagaron 14.000 millones de dólares. ¿Te imaginas la plata que quedó en el medio y que se la llevaron algunos pícaros? Bueno, eso hay que visibilizarlo, cuáles son esos pícaros, para que la sociedad los conozca. Los millones que tienen no lo hicieron trabajando. Vos le ves la manito al actual presidente y le ves una manito finita, limpita, vos le ves una manito de muñeca, tal vez nunca agarra una pala, nunca sabe lo que es trabajar. No sabe lo que es trabajar. Sí sabe lo que es hacer algunas ecuaciones financieras, sacar la plata donde no corresponde sacarla. La tiene que sacar de su propio esfuerzo, de su propio sudor, de su frente, y no de los enjuagues financieros, la bicicleta financiera que hacen estos tipos. Pero bueno. Ahora viene un ciclo de endeudamiento nuevo, Ricardo. No te quepa la menor duda. Van a querer otra vez más deuda externa para seguir fugándola, ¿no? Ya está en marcha el ciclo, 90.000 millones de dólares en 10 meses endeudó a la Argentina, para hacer bajar el riesgo país, para volver a tomar deuda nuevamente, que es lo que están queriendo hacer ahora, por eso están desesperados. Están desesperados para que no pase por el Congreso, una barbaridad. Por eso, claro. Espero que los legisladores tomen conciencia de esta situación. Espero que los legisladores tomen conciencia de esta situación. Trabajen en beneficio de sus mandantes. Sus patrones no es Milei, es la gente que los votó. Depositó la confianza en cada uno de ellos. Esos son nuestros mandantes, son nuestros jefes, y eso tenemos que saber y tener muy en claro. Ricardo, querido compañero, creo que hicimos una nota hermosa y bueno, espero que hayas disfrutado. Yo disfruté muchísimo este encuentro, estos conceptos que nos acercaste, y bueno, te agradecemos, nos veremos pronto cuando nos inviten a construir ese evento de lanzamiento de federales. Ahí vamos a estar. Y te mandamos un fuerte abrazo. Me emocionaste con aquello del aniversario del Chacho, porque una de las cositas que conseguí hacer en el Congreso fue con parlamentarias, con legisladoras riojanas, sacar aquello del kilómetro cero del federalismo a Olta, y bueno, eso para mí fue una cosa histórica. Nuestra organización siempre recuerda al Chacho y lo tiene como uno de los adalides del proyecto estratégico que hoy queremos reconstruir. Y siempre reivindicamos a Rosas también, porque nunca debería haberse roto el federalismo. Como le pasó al peronismo, cada vez que se divide, el federalismo necesita reconstruirse tomando todos los buenos ejemplos que a lo largo de nuestra historia nos han traído la idea de que somos una gran nación. Muchas gracias a vos. La verdad que ha sido un placer verte, conversar con ustedes. Un beso enorme, le agradezco profundamente esta oportunidad y haberlos visto por sobre todas las cosas. Verle las caras, los rostros, la sonrisa, para mí es un placer. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo a la audiencia de ustedes, y espero que nos veamos pronto para darnos un abrazo. Así es, Ricardo, un fuerte abrazo. Gracias. Ricardo. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Una nota hermosa, preciosa, la verdad que además está llena de conceptos. Yo creo que van a ser lindos. En Gaby Ocampo tenemos que hacer varios shorts con esto. Muchas declaraciones. Han tirado títulos, hay títulos en la nota de puta madre, ¿no es cierto? Si lo hubiera hecho Navarro, están 100.000 vistas, pero bueno, somos nosotros. Así que vamos a trabajar con esta nota hermosa, porque además hay tantos conceptos importantes para el peronismo, desde el punto de vista de que cuando uno dice cosas, aporta en una unidad básica, en un barrio, con los militantes, en un plenario, en un programa como el que hacemos nosotros, que decimos cosas importantes. Ahora, cuando lo dice un gobernador,
que es uno de los 2, 3, 5 dirigentes importantes del peronismo, que quiso ser presidente del Partido Justicialista y que está apoyando a Cristina en este mal momento de ella y del peronismo con la causa. Que haya dicho las cosas que dijo respecto del sector financiero, del Lawfare, del sector judicial. Sector judicial. Han sido conceptos muy importantes y sobre el tema de la industria, el desarrollo de una burguesía nacional, muy de la doctrina peronista, muy de las cosas que hasta antes de que llegara él, que estaba hablando de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, están en los conceptos históricos del peronismo. Así que no sé, ¿cómo lo viviste vos? No, muy. Siempre es agradable hablar con Ricardo en las oportunidades que hemos tenido personalmente. Digo, así como habló en la nota, habla cuando está con él. La solidaridad para con Cristina, que es un ataque al peronismo. La reforma judicial en el marco de la reforma de la Constitución de La Rioja. Esto me hubiese gustado haber avanzado más en esto de la democratización de uno de los poderes de la democracia, es el Poder Judicial, en esto de la elección por parte del pueblo de los jueces, como se hizo en México. Y este componente de necesitamos una burguesía nacional para la industrialización del país, para el desarrollo nacional, me parece que es otro elemento que tenemos que seguir trabajando, digamos, ¿no? Bueno, por eso que cuando hoy decimos guerra híbrida y Lawfare, en el fondo lo que busca es desarmar el poder nacional y dividir, fragmentar y hacer entrar en contradicciones a los actores, a los sectores. Y desarmar el poder nacional es la columna principal del poder nacional, la industria, el trabajo, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, científico-técnico, el conocimiento. Sin eso no hay nación importante. La Argentina está mandado a ser un país grande, porque es el 8º territorio del mundo, el 6º si sumás la plataforma marítima, el 4º si sumás la plataforma marítima, el principal territorio de país hispanoparlante, el más importante en cantidad de población es México, pero el segundo es Argentina. Argentina es uno de los países influyentes en el escenario mundial. Yo siempre cuento que en Venezuela estaban, cuando fuimos a devedores de Maduro, para las elecciones de Maduro, estaban los chinos, los rusos, los vietnamitas, los europeos de todos los países, norteamericanos y demás. Maduro habló de Argentina y dijo, soy peronista y chavista. Y me ha pasado en otros escenarios, me ha pasado en Rusia, me ha pasado en muchos lugares donde la Argentina se nota el peso que tiene. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La Argentina tiene que tener, no solamente para su pueblo, sino para el pueblo del mundo, en la etapa de, como decía el general Perón, de universalización, en la etapa del continentalismo y posterior universalización de los conceptos de la doctrina nacional de la Iglesia y de la doctrina peronista, tiene que aparecer una dirigencia política insubordinada, una élite política que junto a su pueblo transforme la nación definitivamente y derrote las fuerzas antinacionales, por lo menos por décadas, para poner en marcha la reconstrucción de la nación. Porque además, aquel magno asunto de la Antártida, la recuperación del Atlántico Sur, que está ocupada militarmente, la explotación de los regiones para el desarrollo autosustentable del federalismo, la planificación de la economía, requiere de todas estas cosas que planteó recién Ricardo Quintela. Y mira, y aprovecho para dar el salto. ¿A dónde vamos? A la producción de alimentos. Así es. Y con una compañera que no sé si está en línea. Si no la tenemos, todavía vamos no a ir está avanzando, pero porque para nosotros el tema de la producción de alimentos es uno de los temas que va a unir la nación. Lo decía el otro día la compañía de Mendoza, una compañía nuestra que está que es muy de la iglesia y siempre tiene análisis estratégicos. Nos gusta tener cuadros como Laura Carretero, que tiene siempre visiones estratégicas. Laura en un plenario el otro día, en una reunión, decía que y lo decía también Miriam Bruno, que lo vamos a escuchar ahora, que
las líneas de unidad nacional, en un país que está dividido por regiones, tiene una zona núcleo productora de agroganadería, del agronegocio, carnes, hay una zona productora minera o varias zonas productoras mineras, economías regionales, en la Patagonia con el petróleo y la pesca. Bueno, tiene distintas regiones productivas, por ende, ¿por dónde se partiría la Argentina si es que se eliminara el poder nacional? Por las regiones productivas. La Patagonia por un lado, la zona núcleo, el norte grande, etc. Lo único que unifica a la nación es la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque las regiones necesitan de alimentos. Y en cada región se producen alimentos distintos. Vuelvo a decir la pesca, vuelvo a decir las carnes, los cereales. Siempre que el alimento sea considerado no un commodity, sino un alimento. Porque muchos de los que se consideran alimentos son productos para el comercio exterior. Y en el caso de cereales, están considerados un commodity, se tasan, se evalúan en Chicago, por ejemplo, y en otras latitudes. Entonces, el valor es el valor del trabajo y del producto nacional. Pero claro, cuando la economía se orienta al mercado exterior y la Argentina no controla el comercio exterior, porque de aquello del IAPI, de la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, se derivó en una apertura exportadora desregulada completamente con estos traidores a la patria que están gobernando en este momento, que le sacan la comida de la boca a la gente y ponen precios internacionales porque se hacen caros los alimentos porque valen en dólares, orientados al comercio exterior, entonces se deja de producir cosas del mercado interno y se producen cosas para el mercado exterior porque valen en dólares. Entonces se dejan en segundo lugar la producción de alimentos. La Argentina es un país históricamente productor de alimentos. Estamos viendo plantas de frutilla, hemos visto hace un rato, mira, cerdos, carnes, cereales. La Argentina produce vinos, pescado, produce arándanos en el norte. Los tucumanos, por ejemplo, consiguieron, ahí tenemos coles. En el norte producimos limones, naranjas. Todas las provincias producen algo importante, por supuesto el vino, por eso me gustan tanto las provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, por los vinos ricos que producimos en Argentina. Yo soy del Malbec. Yo también soy del Malbec. Como todos los argentinos, pero hicimos hace poco un plenario de emprendimientos alimentarios, de comedores, copa de leche, merenderos, porque decimos que la producción de alimentos también está ahí, no solamente el consumo de alimentos, la gente tiene que comer, sino que en torno de los emprendimientos alimentarios que dan alimentos para la gente, para que la gente coma, porque hoy hay mucha gente que no come. El 20% de la población argentina es indigente. ¿Sabes qué quiere decir la indigencia? Que no come las 4 comidas. Entonces hay un 20% de argentinos que están subalimentándose. Es un número impresionante, no lo estoy inventando yo, lo puso el INDEC. Lo puso el INDEC y está desactualizado, pues es el primer semestre de 2024. Además con las mediciones, digamos, que la metodología. Pero vos decías, como para mecharlo con lo que veníamos hablando, siempre decimos que para industrializar Argentina hay que controlar la logística, tener energía barata y que nuestro pueblo coma, es decir, alimentos abundantes y baratos. Y ahí radica la seguridad alimentaria, en perspectiva la soberanía alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria en términos de que nuestro pueblo coma, nadie debajo de la línea de indigencia, y la soberanía alimentaria, que nuestro pueblo, nuestra nación elija qué comer, ¿no? Determine más alimentos saludables. Qué comer, exactamente, y que tiene que ver con una calidad nutricional, alimentación saludable y demás. Está en el centro de la industrialización, el abastecimiento interno de alimentos para nuestro pueblo. Y en ese sentido, se desprende de la seguridad y la soberanía alimentaria la organización comunitaria, popular, que busca resolver desde abajo el problema del hambre en la Argentina. ¿Por qué el gobierno de Milei, que es el gobierno oligárquico, imperialista, persigue a nuestro pueblo en los comedores? ¿Por qué no les da de comida? Porque sabe que cada comedor es una unidad de combate, es una unidad básica, un lugar de lucha, porque la gente se organiza para comer y dice, ¿y por qué yo tengo que comer en un comedor y no en mi casa? Y no, porque hay una razón, que es la injusticia social, porque nosotros perseguimos la justicia social. Todo que quiera darle una mano
al otro y llevar adelante la política del buen samaritano, aquella política de levantar inclusive a quien no comulga con vos, es una persona potencialmente revolucionaria, en el sentido de que piensa por el otro y piensa el país, empieza a pensar el país. Nuestra gente va al comedor y quiere pensar el país, y porque además quiere después ya producir, trabajar, armar una cooperativa, un ropero comunitario. La organización comunitaria y popular tiende a resolver no solamente los problemas alimentarios, sino otros problemas, entre ellos lo de la producción. Las huertas comunitarias son primero huertas comunitarias y también pueden con el tiempo dar paso a una forma de producción que es también que puede entrar al mercado y vender los propios productos. Está la compañera Miriam Bruno. Que está en una feria, ¿no? A ver, Miriam, ¿dónde está? Miriam Bruno era la coordinadora nacional del Foro Nacional de la Agricultura Familiar cuando explotó la Argentina en la 125 y nos dimos cuenta, el gobierno se dio cuenta, todos nos dimos cuenta de que había campesinado, no solamente agricultores familiares, no solamente agronegocio, y se había dicho además que no había campesinos en la Argentina, que la agricultura familiar era de Brasil, de otros lugares, que acá no se... Cuando en realidad después ibas a comer una manzana, una banana, un tomate, una lechuga y lo producía algún pequeño productor. Entonces Miriam nos enseñó mucho. Yo aprendí mucho con Miriam y además de que es una persona que quiero mucho, es una persona que todos admiramos. Y así que ahora Miriam sigue laburando con la feria, está viviendo de una feria. Exactamente. Hola, ¿qué tal a todos y todas? ¿Dónde estás? ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿A dónde estás, Miriam? Se escucha con mucho ruido de fondo. Estamos en la Universidad de La Matanza, Ajá. En la Universidad Nacional de La Matanza, llevando adelante una feria de productores de alimentos, productos de alimentos. Acá solo está habilitado y certificado por técnicas y bioquímicas toda la producción de los compañeros que tenemos acá. Después le haría un paneo de todas las producciones que hay como para que entendamos que Argentina, cuando hablamos de la riqueza de Argentina hablamos de la riqueza de los productores, de quienes llevamos adelante la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Cuántos productores hay en la Argentina? Acá en esta feria hay 26 productores. En Argentina estamos hablando del último censo, más de 210.000 productores de la agricultura familiar registrados. En la época que fui coordinadora nacional habíamos llegado a 180.000 y después llegamos ahora en el último registro, que fue el año pasado, estábamos en 210.000, 215.000 compañeros registrados. Esto no quiere decir que son los únicos compañeros, porque el modelo de la agricultura familiar todavía no se incentivó lo suficiente como para entender que cualquier compañero que tiene una huerta comunitaria o una huerta familiar produciendo alimentos en cualquier rincón del país es un agricultor familiar. No solo huertas, sino el tema de cría de animales, y un montón de otras, diversidad, valor agregado, que tiene que ver con llevar adelante un modelo productivo diferente al modelo productivo de agronegocios, ¿no? El pescador artesanal, el campesinado indígena que hace recolección, todavía que hay algunos, los trashumantes, los colonos, los yerbateros. Los terraferos son agricultores familiares, son pequeñas unidades productivas a lo largo y a lo ancho de cada provincia. Ustedes estuvieron ahí hablando con el gobernador Quintela. En La Rioja existe un apoyo institucional muy importante, llevando adelante las zafras y que son unidades productivas entre el Estado y generan una empresa. La SAPEM. La SAPEM, que llevan adelante una empresa de producción de alimentos. Muchos de los alimentos que llegaron a los comedores comunitarios salían de esa SAPEM de La Rioja, tanto la arveja como el tomate salían de esa producción. Y hoy habría una posibilidad, por lo que tengo entendido, de que
eso también llegue a los distintos espacios de mercados bonaerenses. Claro, eso por un convenio entre Axel Kicillof y Quintela, ¿no? Que se firmó hace poco, que para mí es una de las cosas de articulación territorial entre provincias más frondosas, que va a dejar una experiencia, que es la de mercado bonaerense, que es una gran política de la provincia de Buenos Aires, firmando convenio con la SAPEM, intercambiando conocimientos, mercados, alimentos, ¿no? Más que nada que le llegue al productor el producto elaborado por productores de la agricultura familiar. Digo, en estos momentos la agricultura familiar está sufriendo una batalla bastante fuerte. Lo único que queda en pie es lo que podemos llevar adelante las organizaciones y todos los compañeros productores, llevando adelante lo que para algunos creen que ya también desapareció, que es el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, espacio que a través de nuestra Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar posiciona y pone un lugar y un ámbito donde las organizaciones sentadas en un espacio construimos las políticas públicas. Es así como fuimos de ese lugar que se construyó esta Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Uno puede desconocer la ley, puede desconocer al sector, puede desconocer la institucionalidad, puede desconocer todo. Lo que no se puede desconocer es que existe a lo largo y a lo ancho del país personas que llevan adelante y sostienen con políticas o sin políticas la alimentación de todos y cada uno de los argentinos, pensando en la agroecología, pensando en la producción de las cercanías, pensando en la producción más sana para poder abastecer. Y en estos momentos una estrategia fuerte que estamos tratando de llevar es que el costo sea un costo justo, un precio sostén, como siempre decíamos nosotros, para todos los espacios donde hoy se está necesitando, se está padeciendo el hambre realmente acá en Argentina, ¿no? Miriam, ¿por qué es caro comer sano? ¿Por qué es caro comer verduras, frutas? Porque no es caro comer sano, entra a funcionar el mercado y el mercado empieza a... Porque el productor cuando saca de su chacra es el precio más barato que puede existir. Pero el problema es que el mercado, cuando entra el sistema de mercado, hay poco volumen y cuando hay poco volumen sube la demanda y al subir la demanda el precio también sube. Nosotros decimos, y bueno, vengo luchando y vos lo sabés, hace muchísimo tiempo, que quizás una mermelada hecha por mis compañeras acá en La Matanza, una producción sana, una producción hecha con solamente fruta y azúcar, el precio que llega a las góndolas es un precio muy elevado y a lo mejor uno con los recursos y con los compañeros que no tienen poco trabajo, que viven del plan, no llegan a acceder cuando de verdad el costo es ínfimo, hasta haciendo costos es ínfimo, pero cuando llega solamente es viable que lo pueda pagar la gente que vive en Palermo Sojo, en la capital federal, y ahí los precios se elevan, ¿no? Entonces los compañeros mismos que producen ese alimento a sus hijos les entregan lo que viene a veces en la bolsa de la mercadería, que son esas mermeladas que tienen sabor a y no tienen ningún componente de fruta general. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué nosotros que somos productores no defendemos que primero, como pasa en las zonas rurales, primero consume nuestra familia y después el excedente sale al mercado? Muchas veces acá es más difícil analizar esa situación porque quizás en los cordones urbanos hay ese acompañamiento, entre comillas, de alimento para los que no llegamos a tener esa posibilidad de poder ir a comprar, y ese alimento es masivamente comprado por el Estado, pero no pensando en algo nutricional, sino en algo económicamente rentable, ¿no? Para ellos, para poder gastar lo menos posible, para poder abastecer todos nuestros comedores comunitarios. Ahí es la batalla más grande, que es lo que planteabas vos. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a comer a un comedor comunitario cuando tenemos
la posibilidad de que en una Argentina tan rica podamos sembrar, cosechar, hacer una huerta hasta en la terraza, y que hoy que tenemos el problema de que no llega ningún producto fresco a nuestros comedores, lo podamos abastecer y lo podamos sentarnos nosotros a construir. Lo hicimos allá por el 2001, entendimos que había que empezar a dar una batalla y una estrategia superadora de cómo seguir produciendo y alimentándonos. Fue en base a las ollas populares, de sentarnos a hablar con el otro para que con el otro construyamos una estrategia superadora para nuestros barrios. Eso fue así. Lamentablemente, después de más de 23 años, tenemos que volver a pensarnos de otra manera. Creo que tenemos muchas herramientas para ir mejorando eso, pero la realidad es que hoy empezamos a incentivar a los compañeros de los comedores comunitarios a que tengan su propia huerta y no depender de que esa familia que va con la necesidad que va no tenga la disponibilidad de tener una verdura fresca, ¿no? Hicimos juntos el régimen de compra a la agricultura familiar, que, bueno, vos le metiste mucha cabeza y conocimiento junto a la red de agricultura familiar y otros organismos, y también laburaste la ley de agricultura familiar campesina indígena, el régimen de reparación histórica de agricultura familiar campesina indígena en la Argentina y en lo que después impulsamos en el Parlasur. Nos faltó siempre una ley o un régimen, una propuesta de logística estatal y pública y privada, digamos, integrada, mixta, para abastecer los mercados de cercanía y sobre todo achicar los costos, ¿no? Porque como vos mencionás, el tema de la comercialización, digamos que la venta y todo el proceso previo, la logística, está en manos privadas. Los privados quieren para sí la ganancia de los sectores de la producción, pero los productores cobran 2 mangos. Entonces el valor final está dado por la logística y por el precio final, que encima este animal que gobierna dice que el precio es subjetivo y que no corresponde a ningún valor, sino es el que quiere poner, sobre todo el que vende. Así labura cualquiera, así gana viguita cualquiera. Entonces nos faltó ese proyecto, porque a la Argentina que produce alimentos, nuestro pueblo le llegan los alimentos caros, porque como vos decís, no controlamos la logística. Eso se demostró en la 125, si te acordás bien. Eso se demostró que nuestros productos, y que se está haciendo un análisis, nuestros productos viajan y hay una carencia en que muchos compañeros, por ejemplo, te doy un ejemplo para ser un poco más clara. Las naranjas de los compañeros de Corrientes, los productores, llegan primero al mercado central de Buenos Aires y después un compañero en el barrio de Goya compra la naranja que viajó miles y miles de kilómetros, cuando de verdad el productor está ahí y podría ser abastecido por la producción de cercanías. Y eso, en algunos análisis, digo, uno tiene un poco de experiencia de todo lo que venimos construyendo. Nosotros necesitamos cada vez más profesionales llevando adelante y analizando las situaciones de cómo queremos los argentinos que se alimenten mejor, cómo necesitamos que nuestros hijos tengan una calidad diferente, cuando de verdad Argentina, y a diferencia de otros países, Argentina es las tierras más ricas a nivel mundial para la producción de alimentos. Entonces nos encontramos con una necedad de estrategias políticas. Digo, y acá, llevando adelante esto que decías vos, nos falta mucho, pero no sirve tener una ley, no sirve tener una institucionalidad, no sirve si no sabemos que tenemos que hacer que muchos defiendan estos sectores. Porque tuvimos la ley y vos sabés que nos costó muchísimos años llegar a tener. En Argentina no existe la reforma agraria, no existe el modelo de distribución de la riqueza rural. En cambio, quizás en Brasil ya van por una segunda, y en toda Latinoamérica ya todos casi tienen una reforma agraria.
y nosotros estábamos convencidos que la ley de reparación histórica de la agricultura familiar era el primer cambio histórico para que existiera una reforma agraria integral, que el modelo productivo que se defiende en Argentina no sea un modelo agroexportador por la conveniencia de los dólares simplemente, sino que podemos ser, y después muchos tomaron esas palabras, el almacén del mundo, ¿no? Llamémoslo, primero lo dijo Cristina y después lo tomó Macri con la Agenda 2020. 2030 también que llegamos y a nivel Mercosur también y de repente nos encontramos y vos viste todas las experiencias que se vienen llevando adelante en distintos países. La agricultura familiar es la respuesta a la falta y al hambre en el mundo. La lleva adelante la FAO, lo lleva adelante el FIDA. Se declararon años internacionales, estamos en el marco del diseño de la agricultura familiar y Argentina decidió correrse de esa línea, correrse de la producción de alimentos sanos para todos los argentinos. Simplemente creemos que fue una estrategia política del mercado privado resolver la necesidad de alimento. Yo creo que entre la ignorancia y el modelo de país que quieren llevar adelante ahora, el alimento de todos y todas no es la prioridad para nadie, cuando tiene que ser llevado y defendido desde los productores. Por eso digo, no importa si tenemos ley o no tenemos ley, lo que tenemos que tener es cada vez más espacios organizativos, más comunidad organizada en todos los rincones, no solo en los rincones rurales, que más o menos venimos llevando adelante alguna pelea, sino también en las zonas urbanas, donde todos tenemos que entender de dónde viene el alimento que consumimos y de dónde viene el alimento que queremos consumir. Porque el Estado tiene una obligación de entregarte determinada producción de alimento para sostener la seguridad alimentaria. Pero es a través de las bases organizadas y de todos los compañeros y de toda esta comunidad organizada que tenemos que sostener y asegurar la seguridad, la soberanía alimentaria, que es consumir lo que nosotros en cada rincón de nuestro país estamos acostumbrados a comer. No es lo mismo lo que come Brasil con su feijoada, su arroz, y nosotros acá en Argentina, que no digo que queramos todos los días comer asado, pero sí, una buena milanesa, milanesa para los compañeros, una buena ensalada es imprescindible y es común. Todo el mundo quiere el sándwich de milanesa con lechuga y tomate y todo el mundo quiere un asado los fines de semana. Y somos productores de carne vacuna, somos productores de carne de cerdo, somos los mejores productores. Si vos analizás el potencial productivo que tiene acá, la verdad que Argentina es ojera por intereses económicos para poder sostener determinados campos, pero el 80% de las zonas rurales son ganadería, horticultura, apicultura, cría de cerdo, cría de gallina, productores de huevo, productores de miel. Digo, nosotros no tenemos una sola producción. Por eso lo más importante en Argentina, para mantener la unidad de la Argentina, es que en cada región de nuestro país tenemos nuestras distintas y diversas producciones que después nos unen en el alimento que puede llevar cada uno a su plato, a su casa, ¿no? Sí, ahí yo me quedo, Miriam, con esta última reflexión. La verdad que me parece que das en el clavo cuando decís no alcanza con una ley, no alcanza con presupuestos si no generamos, si no instituimos desde abajo para arriba un proceso, digamos, de organización popular, comunitaria, que discuta el proyecto nacional, pero que en el marco de la discusión del proyecto nacional discuta el modelo alimentario nacional. La conciencia nacional. Entonces, en el marco de eso, estamos en un proceso de discusión muy, muy fuerte, digamos, de reorganización de nuestro pueblo. ¿Qué estrategias de organización comunitaria ligadas a la soberanía y la seguridad alimentaria como norte nos proponés o nos planteás o nos podés aportar para los compañeros que nos están escuchando? Vamos a tener seguramente encuentros donde profundicemos estas cuestiones, pero para ir al llano y para enganchar el debate estratégico con las acciones de la hora, ¿no?
En principio, nosotros como Frente Agrario de Octubre somos parte de la UTEBA Agraria, un espacio de debate y de discusión política agraria, y también somos parte del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y miembros del Consejo Provincial de la Agricultura Familiar. Cuando nosotros pensamos el Consejo, que fue más o menos lo mismo que cuando armamos el foro de organizaciones, ahí también éramos 27 organizaciones sentadas en una mesa a lo largo y a lo ancho del país para asegurar el alimento, para asegurar que había pequeños productores, porque nosotros no nos llamábamos agricultores familiares, nosotros éramos los pequeños productores de alimentos, éramos chacareros, colonos y, como decíamos con Gastón, pescadores artesanales, pero que necesitábamos sentarnos y generar esta entidad. Cuando logramos la entidad nos sentamos en mesas internacionales. Acá no es una estrategia y no es una política que a alguien se le ocurrió y a alguien se iluminó. Es a través de las grandes y varias luchas que se fueron dando en la América Latina con respecto a qué modelo de país, qué modelo de seguridad y soberanía alimentaria queremos, ¿no? Entonces, reducirlo eso a una simple ley también nos daba una tranquilidad, pero está demostrado que depende de nosotros mismos poder seguir dando la batalla. La idea, más o menos como para decirte, Nahuel, en principio lo que nosotros creemos y estamos convencidos de hacer es juntarnos, en principio. Juntarnos, debatir. Hoy no estamos dando esos espacios y antes era más fácil porque el Estado convocaba y nos juntábamos, pero cuando un Estado está ausente, la estrategia que se tiene que dar tiene que ser más local. Entonces, nosotros a nivel nacional conseguimos leyes, la representación de Argentina a nivel Mercosur y a nivel mundial, fuimos y representamos a nivel de la ONU, hoy se está discutiendo la agricultura familiar en todo el mundo, pero no alcanza cuando hoy en Matanza, en cualquier localidad, nadie conoce o nadie sabe de dónde salen los productos o dónde sale la lechuga que quieren comer y por qué una lechuga está cuando sale con una semilla gratis de un programa que desapareció también, como era el Pro Huerta. Esa semilla terminaba saliendo al mercado 7.000 pesos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una... Me voy a correr un poquito porque está saliendo el ruido, sí. Las aulas. ¿Se cortó? No, ahí está. ¿Cómo eso que ya estaba dado se perdió? Entonces hay que hacer una estrategia diferente. Y esto tomo el ejemplo de Quinquela. Es a través de los gobiernos provinciales y el ejemplo de que se está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, es a través de los gobiernos provinciales donde eso que logramos a nivel nacional se empieza a implementar y después eso transformarlo como organizaciones a través de los municipios. Es desde ese lugar que nosotros tenemos que sentarnos a discutir y generar los espacios de una manera colectiva, ¿no? Porque lo hemos charlado muchas veces con ustedes, no alcanza con quizás explicarle a una persona que es bueno comer sano y que es bueno hacer una huertita en tu casa. Eso se tiene que ir incentivando. Hoy aparece rápidamente, quiero semilla, quiero esto, porque hay una necesidad clara, pero lo que nos dimos cuenta con el diario del lunes, como decimos, que eso hay que mantenerlo en el tiempo. La formación política para mí es hoy guardar y reservar los esfuerzos para que todos entendamos que una persona para estar feliz con su familia tiene que comer. Y esa comida la podemos no solo depender que un Estado populoso nos pueda entregar, sino que también la podamos producir y que en nuestras localidades existen esas personas que sí saben producir y que la deberíamos acompañar y deberíamos comprarla. Tiene que ver con la transformación y multiplicación de ferias, tiene que ver con la transformación y multiplicación de mercados de cercanía, de mercados que llegue el costo con una estrategia política. Por eso siempre decimos que es a nivel, esta vez
nos cabe todo un trabajo a nivel provinciales y a niveles municipales, para que después en el barrio llegue lo que tiene que llegar. Hoy la necesidad, lamentablemente, es sostener un comedor comunitario y determinadas personas puedan sostenerlo. Pero eso... hoy todavía, al ser tan necesario, no se puede discutir de cómo alimentamos al barrio que tenemos que alimentar. Pero sí, para mí, una vez que yo me siento y le entregué ese plato de comida, pido a esa persona que se siente 5 minutos más para que después se lleve 2 semillas y que esas 2 semillas las transforme en su casa y que no dependa de que a una buena voluntad de una persona con buenas voluntades y con buen criterio distribuya una mercadería. Va a ser ella la que pueda darle, aunque sea una tortilla de acelga, a su familia. ¿Me entendés? Tiene que ver con una estrategia superadora de constante formación, formación, formación. Para mí, en Argentina tenemos 2 modelos de formación que siempre se discute. La formación colectiva, la educación popular. La educación popular te dice que no siempre es una estrategia política lo que tenemos que aprender, sino es una estrategia de intervención social. Y en la intervención social es esto, es enseñarle a aquellos que hoy no tienen la posibilidad de aprender o de saber que antes con plata podían ir a comprar. Y hoy no hay eso, no está el trabajo. El problema es que no está el trabajo, no es que no solamente no hay plata, no está el trabajo que me asegura que yo pueda decidir qué comer, cuándo y dónde. ¿Entendés? Miriam, querida, mira, te voy a hacer un poco de propaganda. Este lunes que viene, no, el otro, vas a poner en Tucumán 1735, vas a llevar adelante un taller, el segundo taller, porque el primero fue solo comedores, ahora el segundo va a seguir siendo soberanía alimentaria y estrategias de organización comunitaria a las 4 de la tarde, este lunes no, sino el otro. Vamos a hablar también de, además de emprendimientos alimentarios, de producción de alimentos. Y bueno, hoy Miriam va a desplegar todo esto que viene haciendo, porque además de tener la posibilidad de aportar semillas a los pequeños productores o agricultores familiares o familias que quieren hacer alguna cosita en la casa, va a poder aportar su historia y sus vínculos. Así que bueno, te vamos a estar recibiendo y escuchando y compartiendo ese taller. Miriam, ¿vas a estar ahí? ¿Nos vas a acompañar? ¿Nos vas a dar las cosas? Va a traer semillas seguramente, como la otra vez. A tratar de volver a recuperar algunos saberes, porque yo siempre digo que yo tuve grandes maestros. Esos maestros fueron compañeros que llevamos adelante una organización como se llamó Cirujas, compañeros que venían a encontrar su riqueza acá en Buenos Aires, y se encontraron que sus saberes, su vida, fue la que les dio la posibilidad de darle de comer a sus hijos a través de una simple semilla. Entonces siempre valoro lo que me formaron, lo que pudimos llevar adelante. Las estrategias personales y políticas hacen que a veces las organizaciones se vayan cambiando, porque las personas crecen, las personas fallecen y las estrategias son diferentes día a día, pero el saber se multiplica y la estrategia siempre es, en los espacios que yo tenga la posibilidad de poder hacerlo, es brindar lo que alguien un día, con la generosidad que le hicieron, me enseñaron a saber que la semilla es la puerta que abre los corazones de todos los argentinos para que sepamos que le podemos dar de comer dignamente a nuestros hijos, y que las estrategias políticas de gobiernos, aunque no sean aliados, tienen la responsabilidad de llevar adelante, aunque sea una seguridad alimentaria que por ley tiene la responsabilidad, si no estarían condenados porque están en contra de un derecho humano que es la alimentación. Simplemente que hay que despertar otra vez las conciencias para que la soberanía alimentaria la construyamos otra vez entre todos, sabiendo que hay modelos a replicar, hay modelos a seguir. El 21 y 22
vamos a llevar la feria que tenemos acá en la ULAM, algunos compañeros, porque se realiza un Congreso Nacional Internacional de Alimentación. Son en esos espacios donde tenemos que dar el debate, porque no es simplemente que las universidades dan el lugar, sino que esta vez reciben y son receptoras de las estrategias que los productores podemos tener. No seremos profesionales, pero sabemos que la soberanía alimentaria y actores tan académicos defienden la alimentación, entiendan que la alimentación no es una cuestión de productos, sino es una cuestión de vida, es una cuestión de personas produciendo, de personas que no son consideradas ni siquiera hoy con una estrategia política para poder brindar ese alimento a todos los argentinos. Cuando hablamos de alimentación hablamos de hábitat también, hablamos de espacio del ambiente, hablamos de la ecología, hablamos de la familia, hablamos de la educación rural, de la mujer rural, de la mujer que trabaja y que se ha quedado en el medio del monte, a lo mejor con los hijos, y el padre ya ha salido a laburar, de inequidades sociales, de derechos. Bueno, hablamos de muchas cosas, porque es una forma de vivir, una forma de ser, ¿no es cierto? La agricultura trae algo más que comer. Exactamente, y aparte en la ley de reparación histórica está reflejado todo ese esfuerzo y esa síntesis de que no solo estamos hablando de alimentarnos, estamos hablando de educación, por eso incorporamos a todos los foros de universidades que existan, y todas las universidades tienen hoy la posibilidad de ponerse a disposición de la comunidad, no solamente para poder generar una feria, como a veces aparecen, que son un protocolo, que a veces hay un montón de otras cuestiones, sino también asegurarle que la educación de una persona que sale formada de una universidad también entienda que no es para un modelo agroexportador que uno tiene que trabajar, sino para un modelo de inclusión y para un modelo de alimentación. Y por eso hay muchas carreras que empezamos a hablar de ecología, agroecología, pero parecería todo tan extremo cuando de verdad hoy nuestro pueblo se muere de hambre, ¿entendés? Entonces te sentás en grandes simposios donde hablamos de la agroecología, de la ecología, de comer sano, y eso lo ves lejano cuando hay tanta falta de políticas públicas, y que nosotros nos sentamos a construir esas políticas públicas, pero hoy hay alguien que lo borró de un plumazo y queda nada más hoy el sostén, tanto a nivel diputados, con el tema del Frente Parlamentario contra el Hambre, estrategia que para mí hoy todavía, Gastón, tenemos que seguir incentivando, porque es a través de eso que laburamos mucho con el tema del Parlasur y con el tema del Frente Parlamentario contra el Hambre. No es un simple dicho, sino es una estrategia política de cada, como en ese momento lo habíamos pensado, no sé si te acordás, solamente los consejos, los diputados provinciales como los consejos deliberantes deberían sentarse. Queríamos armar el Frente Parlamentario contra el Hambre cuando estábamos en la Cámara de Diputados, no solamente en el plano de los diputados, sino en las provincias, no en la nación solamente, sino en las provincias y en los municipios, para incentivar el desarrollo de la agricultura familiar, la producción de alimentos, la agroecología, etcétera, etcétera, todo lo que ya mencionaste. Eso es lo que nos dimos cuenta que está faltando, porque, por ejemplo, doy un ejemplo de Misiones. En Misiones hay un Ministerio de Agricultura Familiar, y Misiones, a nivel gobierno, puede implementar políticas, a pesar de que a nivel nacional se hayan desarmado cualquier estrategia política de la agricultura familiar. Entonces, lo mismo está pasando, como decíamos, en La Rioja, o lo mismo está pasando con el Nutrir de Formosa, y un montón de estrategias, y ahora como los programas que van saliendo de huertas urbanas que salen de la provincia de Buenos Aires. Hay pequeñas experiencias que deberíamos sentarnos a construir. Esas son las tareas que quizás no la podamos hacer todos, sino que quizás aquellos que más o menos vinimos teniendo responsabilidades podamos reconstruir. Pero es a través de la... Y llevando la lógica, no sé si tengo tiempo, pero llevando la lógica de la distribución de la riqueza, ¿no?
no sirve la concentración, sino la distribución. Digo, para mí son estrategias que fui aprendiendo y sintiéndome parte en esa construcción. Porque nosotros creíamos que con una ley en la provincia de Buenos Aires a nivel, a nivel nacional, con un Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, con un INTA a nivel nacional, con la FAO que nos acompañaba internacionalmente, con el Foro de Universidades a nivel nacional, alcanzaba. Está demostrado que no. Hoy está demostrado que no, entonces habría que hacer millones de consejos deliberantes diciendo que sus propios productores, los que viven ahí en la tierra, en Salta, en Jujuy, en Formosa, en Chaco, en Mendoza, en La Rioja, en el sur, eligen y proponen y sostienen y incentivan la agricultura familiar. La sostenibilidad del interior santiagueño, por ejemplo, formoseño, con la producción de alimentos, la ida al mercado para el intercambio, la generación de valor y riqueza propia del propio trabajo, es mayor que la inestabilidad o que la sostenibilidad relativa que se vive en las ciudades, que los vaivenes de la política, los vaivenes económicos, el endeudamiento, el crecimiento de la pobreza, las migraciones ha generado. Entonces, con el tiempo, el mismo agricultor familiar o los ámbitos de la agricultura familiar han recuperado esta sabiduría, este lugar de la producción local, ¿no? Que bueno, es más estable. El interior santiagueño seguramente es más estable que la periurbanidad de las grandes ciudades, por decir dos lugares, y esto es algo que se recupera en la medida que se identifica el sujeto, que se identifica el sector. Si no se ve el sector, pensamos que la vida es como nos muestra el TN, o pensamos que la crisis es la crisis de las grandes ciudades, sino la estabilidad relativa de las comunidades locales. Te comento que recién terminé de armar teníamos un Zoom con el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, que se hicieron una reunión en Santa Fe, después otra en Mendoza, y ahora vamos a tratar de hacerla en Buenos Aires para ir y proponerle al Congreso Nacional una estrategia diferente para llevar adelante, desde las organizaciones, ¿no? Sentarnos, creemos que antes de que llegue diciembre, porque después de diciembre ya el mundo cambia para algunos, para nosotros sigue estando igual, pero los funcionarios pueden estar en esos momentos, así que sentarnos como Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, demandando y generando y proponiéndole propuestas, espacios para poder debatir lo que es el alimento de todos los argentinos, ¿no? Muy bien, Miriam, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas traído más federalismo, porque hoy fue un programa que habló mucho del federalismo, de las producciones locales, de las economías locales, de las regiones, que nos hayas traído la experiencia del trabajo comunitario, popular, de la tierra, y bueno, y la producción de alimentos, que es toda una cultura, y bueno, y que además nos muestre vos desde la feria lo que sucede en La Matanza, que la gente no sabe que en La Matanza hay mucha producción de alimentos. Hasta producción sojera, si queremos, ¿eh? Pero bueno, el desarrollo de la agricultura periurbana del Gran Buenos Aires es enorme, en La Plata, en Matanza, en Varela, en Berazategui, ¿no? Hay Escobar, por supuesto, toda la zona productiva de alimentos, de flores, es impresionante. Así que mucha gente trabajando en la agricultura familiar en el Gran Buenos Aires. Totalmente. Bueno. Totalmente. Y es el alimento que, enseñándolo de una manera comunitaria, cualquier familia entiende que a lo mejor saber recuperar las semillas del propio producto que consume y no depender de nadie, sino simplemente tener el saber, pueden producir, porque en la Argentina tirás una semilla de tomate y te nace un tomate, o sea, es así. Gracias a Dios, Argentina es un país rico y en la diversidad productiva a lo largo y lo ancho del país, distintas cosas. Nosotros tenemos muchas producciones que después terminan siendo como tomadas como exquisiteces, cuando de verdad es un producto que hacen los productores
en sus casas o en sus campos. Miriam, te mandamos un fuerte abrazo, me quedan 10 segundos y tengo que hacer todos los despidos acá, que si no vienen los chicos de acá de la radio, son tremendos, me quieren pegar siempre. Así que bueno, te mando un beso. Fuerte abrazo. Bueno, saludos a todos ahí, que son grandes compañeros. Sí, saludos bueno, a todos. Estamos beso viendo. grande. Bueno, Nahuel, pasó Miriam. Pasó Miriam y vamos cerrando el programa y se va haciendo un círculo porque empezamos hablando de la guerra híbrida que, bueno, es una estrategia que busca fragmentar la nación, las naciones y los pequeños productores que están en las economías regionales, luchan todos los días contra la fragmentación territorial, buscan la integración, porque en la integración está esa capacidad de posibilidad de vivir dignamente, de vivir bien, de poder volcar sus producciones, de poder abastecer a su familia, de poder tener una vida digna. Así que fuimos de ahí pasando por las palabras de Quintela, repudiando y solidarizándonos contra la persecución a Cristina, pero en el marco de la guerra híbrida y la guerra judicial como un mecanismo, como una técnica de esa para condicionar la unidad del peronismo, ¿no? Así que un programón, la verdad que Tremendo. un programón. Tremendo. Bueno, algo nos dice Ocampo, es dice? que nos tenemos que ir seguramente, así que le vamos a mandar un saludo. No antes. Me muestra un teléfono desde lejos, como Sí, no. pena, me olvidé los anteojos hoy. Encima querés que Aniversario de Joe William Cook. Ah, tiene razón. Nos había traído la producción. Que nos acordemos que hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de John William Cook. Nació el 14 de noviembre de 1919. Y también fue ayer el natalicio de Arturo Jauretche, que nació el 13 de noviembre de 1901 y que falleció el 25 de mayo de 1974. Ambos muy importantes para el peronismo. Jauretche vino del radicalismo, de la fila del radicalismo, de Forja, Fuerza Organizada de la Juventud Argentina. En esa transición entre el golpe de Estado de 1930 y el surgimiento del peronismo en el 43, el Forja fue el lugar donde el pensamiento nacional argentino crítico se cobijó, el irigoyenismo cobijó a partir de Scalabrini Ortiz, de Arturo Jauretche, que se hicieron después fervorosas peronistas, pero con esa visión que habían adquirido en esa etapa, y el forjismo siempre fue una forma de pensar y de ver las cosas en el peronismo. Y también John William Cook. John William Cook fue el delegado de Perón. ¿Vos sabés lo que es ser el delegado de Perón? No hay un solo monumento a John William Cook. Pero bueno, John William Cook postuló el socialismo nacional, una visión revolucionaria del peronismo, organizó las primeras formas de resistencia peronista, que tuvo inclusive la hipótesis de hasta 1000 caños en la resistencia peronista en los años posteriores al golpe de Estado. Pero toda la fuerza organizada de la resistencia peronista, que ponía caños, que organizaba la huelga, las tomas de fábrica, de frigorífico, en el plan Conintes, en la época de Frondizi, y que concluyó después en las organizaciones armadas del peronismo, posteriormente, que Perón manda a organizar en la estrategia integral para la toma del poder, aquella nota del Pino Solanas tan importante, fue de John William Cook, el delegado de Perón, porque Perón estaba en el exilio, y entonces, ante el fracaso de algunos delegados de él que habían sido medio oportunistas, John William Cook caminaba el territorio con las cintas del general Perón, con los discos, llevando la línea del general. Así es. Bueno, compañeros, compañeras, les mandamos un fuerte abrazo. No dejen de suscribirse. Eso es importante decirlo. A ver, decilo. No, que ingresen al canal Peronismo sin Gradualismo, toquen la campanita,
están los programas subidos, pueden verlos, compartirlos también. Sí, nos dan una mano bárbara. Necesitamos expandir el proyecto, el programa y que llegue a otros compañeros. Les mandamos un fuerte abrazo. Además de Gabriel Ocampo, que tuvo un laburo espectacular, un productor sensacional. Llegó temprano, hoy estuvo bien. Al compañero Marcos Delgado, que hace la operación técnica, junto con Lisandro Guerra, que son ambos los que le ponen el pecho a esto que tuvo, viste que tuvo un montón de técnicas nuevas, ¿no? De cuadraditos, el rulo ese, que las imágenes que van y vienen. Estuvimos bárbaros hoy. Un beso grande para todos y todas. ¡Viva Perón!